Yo lo divido en tres grupos, básicamente. La gente que venía con algún tipo de patología de mucho tiempo o que había iniciado recientemente un tratamiento, la cual la mayoría está más susceptible, por lo cual esta incertidumbre le genera estar peor y por lo tanto recurrir más a nosotros. La gente que no tenía patología o que no había consumido, que desarrolla lo que se llama cuadro adaptativo, que es ante una situación nueva, inesperada, de cambio, de incertidumbre, se siente mal, la mayoría de veces ansioso, con síntomas fóbicos, dificultad para descansar, irritabilidad, que es la gente que por ahí al no tener un contacto con un profesional, es la gente que más consume a lo mejor psicofármaco de manera de automedicación, o que le dijo un vecino, un amigo, tómate esto para descansar. Lo que tiene ese tipo de cuadro que habitualmente, que como se inicia tan brusco, por algo tan puntual, también suele irse bruscamente en la medida que esto evoluciona bien, digamos, si es que así fuese, ¿no? Y después hay un tercer grupo de gente que venía, que es lo que más veíamos nosotros antes, sin a lo mejor algún problema puntual en la vida cotidiana, y que estaba absorbido por este sistema tan activo en el que venimos, con mucho estrés de horario en cuanto a lo laboral, lo recreativo, en el cual la cuarentena en un principio le hizo bien. ¿Por qué? Porque se puede sentar a comer, puede descansar la hora que tiene que descansar. Entonces, básicamente la división es esa. Y el tema de pandemia, o sea, yo digo, la ciencia, la medicina dentro de la ciencia es algo inexacto, y dentro de la medicina esto es algo totalmente nuevo. O sea que todas las hipótesis que se escuchan, se tejen todos los días, lo único que genera es incertidumbre. La incertidumbre se traduce en ansiedad en las personas, ¿no? Y según el grupo etario se manifiesta de distintas maneras, ¿no? El adolescente va a poner más impulsivo, más irritable, el adulto de edad media va a sentir como un estado de incertidumbre permanente, le va a costar descansar, va a pensar acerca de las cuestiones económicas y eso. Y el anciano lo que siente, el anciano en este caso es como que no le llega a dar la magnitud de la importancia de la salud, por lo cual va a estar más preocupado a lo mejor por no tener ese taller en el cual se encontraba con otra persona, por no tener familiar que lo visita. Entonces, según el grupo etario va a tener un diferente nivel de respuesta, digamos, ¿no? En sí, en general, hay un pequeño porcentaje que se beneficia, que con el correr del tiempo se va a dejar de beneficiar, y un gran porcentaje que obviamente no se va a sentir bien. Bueno, pero digamos que no todo era malo, digamos, o no todo No es todo es malo. tan malo, no todo es tan malo. Yo creo que como veníamos colectivamente viviendo, no era muy sano. De hecho, la demanda en salud mental creció exponencialmente en 10 años, y la mayoría de la gente que consulta, o sea, el psiquiatra históricamente era el que atendía, entre comillas, al loco, o el que atendía a aquel que genéticamente venía predispuesto a enfermarse de algo, como una depresión así. Al día de hoy eso se invirtió, y la mayoría de las personas que ve el psiquiatra son personas que te dicen yo no tengo ningún problema y me siento mal. Eso quiere decir que colectivamente estamos viviendo mal. Y eso tiene que ver con la cuestión de valores, el respeto, la comprensión, ponerse en lugar del otro. Entonces cuando se genera una situación de mucha incertidumbre igual y nos tenemos que encerrar, a lo mejor bajamos y a veces comprendemos al otro, tenemos el tiempo para escuchar y respetar, o sea que no todo es tan malo si se sabe utilizar. Si se prolonga en el tiempo, ahí es más Pero complicado. si no favorecería, digamos, a la generación de empatía con el otro. Totalmente. ¿Qué es lo que debe generar? El tema es que hay mucha gente que se puede dar cuenta del beneficio de eso y otra gente que no. Hay gente que parecería que hace apología de vivir mal, digamos, está buscando el conflicto, es como que nos acostumbramos mucho a que el problema de uno lo tiene que solucionar otro, ¿no? Entonces siempre, y eso genera en la sociedad mucha tensión, por eso hay tanta confrontación, tanto conflicto. Y este estado de estar en tu casa, de valerte con lo mínimo, hace que humanamente vayamos un escalón para atrás, y en un montón de cosas sirve para charlar de algo que a lo mejor no tiene más importancia, pero sentarse y ponerse a charlar. O sea, en ese sentido nos baja a muchas personas, les baja un cambio, y eso se traduce colectivamente. Ojalá que eso persista. Debería ser así, porque en realidad el psiquiatra debería ver esa gente que yo te decía antes, no al común de la gente por cualquier cosa, digamos. Digamos que este bajar un cambio sería lo que nos beneficiaría posterior. Esperemos, sí, ojalá que se dé, sí. Uno lo escucha mucho, yo por eso, antes charlábamos fuera de cámara,
de la demanda. Nosotros hemos encontrado mucha demanda en esa gente que venía mal ya de antes, o en gente que a lo mejor de golpe se vio con algo inesperado. Hay gente que la está pasando mal realmente, ¿no? O sea, la preocupación más allá de la salud tiene que ver con muchos factores. O sea, dentro de la patología psíquica hay factores predisponentes de las enfermedades que es la cuestión socioeconómica, la cuestión de aislamiento, y bueno, en esto es obligado, ¿no? Entonces, obviamente que hay mucha gente que no va a estar bien. Pero bueno, hay todo un subgrupo en el cual era gente que, como te digo, que está entendiendo que hay cosas que no tienen que ver con lo material, sobre todo, y que hace que uno esté más tranquilo con lo mínimo, digamos, con cosas de todos los días. Algunas herramientas que uno puede utilizar en su casa, sí, teniendo en cuenta a lo mejor los diferentes grupos etarios. Yo creo que yo digo siempre que la comunicación familiar, saber comunicarse, aún teniendo diferencia, es un signo de salud mental. Cuando uno en la familia sabe cómo hablar, digamos, seguramente va a mantener la armonía. El tema que cuesta mucho en el sistema que hablábamos antes, cuando uno viene siempre cansado, claro, tener la forma de hablar con el adolescente, la forma de hablar con el anciano, con el par, con lo que sea, ¿no? Entonces esto que nos da más tiempo a lo mejor nos sirve como para decir, bueno, yo un adolescente no puedo estar todo el tiempo retándolo, ni tampoco puedo estar todo el tiempo dejando que haga lo que quiere, ¿no? Tengo que saber que no va a estar preocupado por lo mismo que me preocupa a mí, entonces tengo que hablar de una manera diferente. La comunicación, las cuestiones recreativas básicas que por ahí uno pierde en el día a día, el ponerse a cocinar y disfrutar de esa comida que cocinó, la música, la actividad física siempre, por mínimo que sea la actividad física, a nivel mental demostró ser efectiva hasta en cosas mínimas. Yo siempre le digo a la gente, si vos no haces nada y haces 5 minutos es mucho. Si haces 5 minutos, y tiene que ser caminar por el patio, el que no tiene patio dentro del... Siempre sirve, la música sirve, la exposición solar sirve, fisiológicamente demostrado. La exposición solar, ponerse 20 minutos en el sol, no para tomar sol en sí, sino eso reduce los niveles de ansiedad, ¿no? Entonces son todas herramientas. Y después algo muy, muy importante que está súper trillado ahora, es la sobreinformación. Eso es el factor más ansiogénico, que hay. Porque lo que hablamos antes de que es algo totalmente incierto, que ni siquiera la ciencia puede explicar. Entonces todo lo que se va a hablar es hipótesis. Entonces si yo absorbo todas esas hipótesis, me voy a sentir mal. Yo recomiendo, consumas medios locales o regionales a la gente, que sepa lo que está pasando en su ámbito, y comunicación oficial, nada más. Porque el resto, te digo más, hay tanta necesidad de generar primicia o ese urgente, que hasta a veces se caen cosas que no van a pasar, o que si pasan no nos vamos a dar cuenta, digamos, ¿no? Entonces, y eso a la gente le hace muy mal, muy mal, el exceso de información, que es algo que se recomienda en todos lados, realmente le hace muy mal. Yo creo que si predomina lo que hablábamos antes de volver a más a lo humano, vamos a salir bien de esto en lo mental. Y si predomina lo otro, realmente va a haber una cola de a lo mejor patología así depresiva o ansiosa más severa, digamos, ¿no? Así que bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.